Hola jóvenes, les habla el profesor Flavio Arcos Rivas, el profesor asesor de la Academia de Fútbol del Liceo Bicentenario Pablo Neruda. Hoy vamos a tratar la historia de los mundiales a través de la participación de Chile. El objetivo para hoy es reconocer al fútbol como un fenómeno social y deportivo mundial. Les cuento, desde el año 1930 y cada 4 años, el Mundial de Fútbol reúne a millones y millones de personas delante de la televisión, en los estadios, en los bares, en los hogares, en cada sitio donde se puedan seguir los partidos. El primer Mundial se realizó en Uruguay en el año 1930. El gran gestor de este Mundial fue Gilles Rimet. ¿Quién fue Gilles Rimet? Fue un abogado, fue un árbitro y dirigente deportivo francés y también por muchos años presidente de la FIFA. Es así que a lo largo de su carrera configuró la estructura de la actual FIFA, creando la Copa Mundial de Fútbol, cuya copa jugada por primera vez fue en Uruguay. Aparte de crear la Copa Mundial, fue definiendo la mecánica que dicho torneo implementaría, lo que incluía la rotación de los países anfitriones, la creación de un sistema de eliminatorias y se realizaría cada 4 años, que es lo que lo caracteriza. Sin duda, la Copa del Mundo fue su máxima obra y así lo reconocieron todas las asociaciones de fútbol y decidieron, por lo tanto, ponerle su nombre al trofeo de este torneo, denominación que se mantendría hasta el año 1970, es decir, la Copa Gilles Rimet. En el año 1930, como les señalé, se disputó este primer mundial de fútbol de la historia, que tuvo como sede Uruguay y que además sería el primer campeón del mundo, tras imponerse en la final a Argentina 4-2 en el Estadio Centenario de Montevideo. Posteriormente, en el año 1942 y 1946, este torneo no se disputó. ¿Por qué? Porque estalló la Segunda Guerra Mundial. Luego, en el Mundial de 1950, en Brasil, Chile obtiene una mejor participación que en el Mundial de 1930 en Uruguay. El Mundial disputado en Brasil en el año 1950 dejó uno de los recuerdos más memorables de la historia de los mundiales. Uruguay lograría su segundo galardón al imponerse en la final disputada en el estadio de Maracaná. El llamado Maracanazo todavía sigue siendo recordado por muchos aficionados al fútbol. Triste historia para Brasil. Posteriormente, en el año 1962, el Mundial se desarrolla en nuestro país. Sin lugar a dudas, es el Mundial más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque Chile logró el tercer lugar en ese torneo. Aquí aparece la figura de Carlos Ditborn, gran dirigente deportivo nacional y de profesión bachiller en Filosofía, Historia y Letras, en la Universidad de Notre Dame, Francia. Carlos Ditborn, junto al abogado Juan Pinto Durán, fueron los gestores y los principales organizadores de la Copa del Mundo de 1962. La frase más conocida de Carlos Ditborn y que ha trascendido más allá de nuestra frontera es: porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Lamentablemente, fallece el 28 de abril de 1962, a 32 días antes de iniciar el Mundial. Acá, Brasil colocaría su segunda estrella de campeón en el escudo tras vencer en la final a Checoslovaquia. El país, Chile, invirtió una gran cantidad de recursos en construir y habilitar de mejor forma los estadios. Se vivió en Chile una gran fiesta deportiva y social, y nuestro estadio, Carlos Ditborn, es fiel testigo de ese hecho deportivo. Posteriormente, en el año 1966, Chile
nuevamente clasifica al Mundial de Inglaterra. Chile tuvo una participación muy discreta. Aquí Inglaterra se convertiría en otro de los países capaces de convertirse en campeón del mundo jugando en casa. Vencerían en una gran final a Alemania 4-2 en un escenario imponente como es el de Wembley. Luego nos saltamos al Mundial de 1974 en Alemania. Ahí nuestra selección pasó un momento muy complejo, muy difícil. ¿Por qué? Porque hacía un año que en nuestro país se había dado el golpe de Estado en el año 1973. Por tanto, esto repercutió también en la llegada de Chile a Alemania, donde fue muy vapuleado en ese entonces. Alemania aquí albergaría el Mundial y vería como su selección se convertía en campeón del mundo por segunda vez en su historia, al imponerse a Holanda de Johan Cruyff por 2-1 en un encuentro disputado en el Olímpico de Múnich. Posteriormente vamos al Mundial de 1982. España en 1982 vería cómo Italia se proclamaría campeón del mundo por tercera vez en su historia. Vencería 3-1 a Alemania en una final que se disputó en Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Lo que caracteriza a este mundial, por lo menos a Chile, es cuando Carlos Caceres pierde el penal, que es un jugador muy importante en la selección y en el fútbol nacional. Posteriormente no clasificamos hasta el año 1998 el Mundial de Francia. Aquí fuimos a este mundial de la mano del técnico chileno-uruguayo Nelson Acosta. Aquí Francia se convertía en el campeón del mundo por primera vez en su historia, tras alcanzar el torneo, el que además actuaban de local al ser sede. En la final disputada en el Estadio de Francia, Francia arrolla a Brasil con un 3-0 contundente. Posteriormente, clasificamos al Mundial del 2010 en Sudáfrica, donde Chile tuvo una muy buena participación de la mano del loco Marcelo Bielsa. Sabemos que de loco prácticamente nada. ¿Por qué? Porque Marcelo Bielsa es considerado en estos momentos el mejor estratega y técnico del mundo. Provocó un gran cambio en el fútbol chileno, un cambio en la mentalidad de los jugadores. Creó la generación dorada e impuso un estilo y una filosofía de juego a nuestra selección. Posteriormente, aquí la selección española se proclamaría campeona del mundo por primera vez en su historia, tras arrasar con su juego de toque que escandiló al mundo entero. España se impuso en la final a Holanda con un gol de Andrés Iniesta, que ya es historia. Después tenemos el Mundial del 2014, desarrollado en Brasil, aquí de la mano del técnico Jorge Sampaoli. Alemania aquí nuevamente llega a una final, en esta ocasión para proclamarse campeona del mundo en Maracaná por cuarta vez en su historia al vencer a Argentina. Nuevamente con un gol en los últimos minutos y se proclama campeón del mundo. Después, lamentablemente al Mundial del 2018 no pudimos clasificar y ya está programado para el año 2022 el Mundial que se desarrollará en Qatar. Será la primera edición de la Copa del Mundo que se realice en otoño, correspondiente al hemisferio norte. El balón comenzará a rodar el 21 de noviembre y el 18 de diciembre conoceremos al campeón. En igual forma, el Mundial del 2026 también está programado y se desarrollará por primera vez en 3 países que organizarán esta Copa: México, Estados Unidos y Canadá. Finalmente, les señalo que la selección chilena de fútbol, conocida como La Roja, ha participado en forma cíclica
en 9 de las 21 ediciones de la Copa Mundial, 4 con sede en Sudamérica, 4 en Europa y 1 en África. Estas cifras le otorgan la categoría de ser el cuarto equipo de la Confederación Sudamericana con más presencias en los mundiales de fútbol. Bueno, jóvenes, me despido y que estén muy bien junto a sus familias.